Bien, muy buenos días a todos y a todas, a los que estamos acá presentes, a los que probablemente nos van a ver en las distintas regiones donde tenemos nuestras actividades. Y como decía Fernando, yo creo que el Día del Minero es una fecha bien significativa para todos los que trabajamos diariamente en esta bonita actividad. Probablemente hacer minería, creo que es de las tradiciones más significativas que tiene el país. Sin duda tiene una larga historia que ha acompañado el desarrollo del país. Y creo que hoy día no es menor, ¿cierto?, el impacto que ha tenido la minería a partir de los años 90, probablemente en todo lo que hoy día conocemos de lo que es el desarrollo de nuestro país. Así es que yo creo que es un momento importante para nosotros poder reflexionar sobre lo que hacemos y sobre lo que debemos hacer en el futuro para poder proyectar una empresa tan importante como la Empresa Nacional de Minería. Y por lo tanto creo que es menester poder hacer algo de reflexión. Yo creo que es súper bueno que hayamos salido un poco de nuestra rutina, ¿no?, de estar en nuestras oficinas, probablemente cada uno haciendo su trabajo, cada uno, ¿cierto?, enfocado y focalizado en su quehacer, pero mirar un poquito más el contexto sobre cómo la empresa se puede proyectar en un futuro y cómo cada uno de nosotros puede aportar a ese desarrollo. Creo que es súper importante poder entender en una mirada más global. Y es por eso que quiero desarrollar algunas palabras, primero haciendo un diagnóstico de lo que yo por lo menos he podido ver y apreciar en estos casi 100 días que llevo al mando de la Empresa Nacional de Minería. Y por lo tanto, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo está hoy día la ENAMI? ¿Cómo la encuentro después de revisar cada una de las actividades, revisar los números sobre los cuales hoy día estamos trabajando, mirar cuál es el desafío que tiene, mirar y conversar en forma frecuente con los distintos actores con los cuales nosotros hacemos una interacción importante? Y lo primero es decir, bueno, que los números de la ENAMI no son buenos en general. Si uno mira ya a nivel de financieramente cómo está hoy día la ENAMI, la verdad que hemos ido perdiendo capacidad financiera en los últimos 10 años, partiendo del año 2008 con un patrimonio que bordeaba los 740 millones de dólares. Hoy día estamos al final del año 2017 el orden de 370 millones de dólares. Y eso tiene que ver con pérdidas que se han ido manifestando a lo largo del tiempo y que probablemente en las distintas discusiones ustedes han tenido y que, claro, uno al recibir la empresa da cuenta de que tenemos ahí un estado de luz amarilla, entre amarilla y roja, porque la verdad que no es sostenible en el tiempo una empresa que genere pérdidas. Ahora, ¿por qué son las pérdidas? ¿Por qué hemos progresivamente, ¿cierto?, ido acumulando pérdidas que han ido generando finalmente una pérdida en el patrimonio? Y hay una razón más estructural que tiene que ver con una de las razones de ser de la ENAMI, que es el fomento, en que de alguna manera hoy día está financiado parte de ella. Y tenemos un financiamiento que nos entrega, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda por 8 millones de dólares, pero en la práctica lo que hacemos es invertir o gastar del orden de 24 millones. Entonces tenemos una diferencia estructural del orden de 15 millones de dólares que están ahí, que hacemos esta labor de fomento, que está reflejada, ¿cierto?, en los distintos instrumentos
que nosotros realizamos y por otro lado, ¿cierto?, en subvencionar parte de las actividades que se desarrollan en la pequeña y mediana minería. Entonces, ahí tenemos un foco que de no hacer nada, la verdad que va a seguir acumulando pérdidas en el tiempo. Un segundo tema tiene que ver con nuestras operaciones. Nuestra operación, particularmente la fundición, que es como la mitad de la NAMI más o menos, en términos de los volúmenes de platas que manejamos, hemos tenido pérdidas sistemáticas en los últimos años, y está reflejado fundamentalmente en tecnologías que son de los años 70, que no se ha hecho una inversión significativa para poder reinvertir, y porque, bueno, también estamos afectos, y este es un tema sí muy estructural, afectos, ¿cierto?, a una operación que convive con una población que está en torno a la fundición y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es restringir nuestra operación en forma sistemática en este periodo particularmente invernal, en donde no están dadas las condiciones para seguir operando y por lo tanto hay que actuar bajando, ¿cierto?, nuestra capacidad nominal de 350.000 toneladas de procesamiento de concentrado a poco menos de 300.000, y eso en definitiva no permite sacarle el máximo rendimiento a los activos que tenemos. Por otro lado, hemos tenido discontinuidades operacionales en el periodo o en el último periodo, a propósito de que también hay mantenimientos o inversiones, ¿cierto?, en mantener esta capacidad productiva que no se han hecho y que por lo tanto entonces dificulta la continuidad operacional de nuestra fundición. Y también, bueno, problemas de gestión, problemas internos en que han derivado en huelga, particularmente lo que fue hacia final del año pasado, principios de este año, que en definitiva generan pérdidas económicas importantes que derivan, ¿cierto?, en el resultado negativo que hemos tenido durante estos últimos años. Y por último, un tema también que se ha manifestado también en los últimos años, es que nuestros planteles productivos de las plantas particularmente no han sido ocupados en su máxima posibilidad y por lo tanto tenemos ahí capacidad ociosa que no podemos ocupar porque no ha llegado minerales, ¿cierto?, para poder abastecer las distintas plantas. En definitiva, todas estas líneas o acciones que han pasado o que han sucedido han generado finalmente resultados que el último año fueron del orden de 51 millones de pérdidas, y si uno hace el promedio, los últimos 4 o 5 años andan del orden de los 40 millones aproximadamente. Entonces ahí tenemos un gran foco, digamos. O sea, ahí la primera alerta: esta empresa no es sostenible con ese nivel de pérdidas acumuladas y proyectadas si es que seguimos haciendo exactamente lo mismo para los próximos años. Por otro lado, yo creo que también es importante, ¿cierto?, comentar a propósito de cuál es el rol de la NAMI. Por un lado, el diagnóstico, cuál es el rol esencial que tiene la NAMI. Mucha gente habla, ¿cierto?, del rol de fomento. Ese es como el gran tema que uno tiene. Pero la verdad es que efectivamente lo que uno espera, ¿cierto?, de la NAMI es poder tener una empresa que genere actividad, ¿cierto?, a la pequeña y mediana minería, que de otra manera no podrían hacerlo. O sea, el resultado de este segmento de la minería se ve limitado por condiciones estructurales respecto de un proceso minero. Limitaciones de mercado, el acceso al mercado es efectivamente el que le da la ENAMI. Por otro lado, las limitaciones de tamaño. Una de las grandes ventajas competitivas que tiene la gran minería es justamente el volumen, el gran volumen que puede procesar. Si uno eso lo escala a la pequeña y mediana minería, el rol que hace la ENAMI es justamente a agregar volumen y por lo tanto hacer que sean más competitivos. Y por otro lado, ¿cierto?, todo lo que es infraestructura para poder iniciar una operación minera es también parte del rol que desarrolla la NAMI al poder generar, ¿cierto?, capitales de trabajo, instrumentos de fomento, etcétera,
para iniciar una operación minera que de otra forma, si no existe capital, no se podría desarrollar. Hay que entender que el capital podría entregarlo a instituciones financieras, sin embargo, existe particularmente en Chile una poca conexión entre el mundo financiero y el mundo de la minería, producto de que el mundo financiero no conoce el riesgo al cual se desarrolla una actividad minera. Y en el fondo ese rol es el que nosotros cumplimos. Y por otro lado, bueno, tenemos limitaciones desde el punto de vista de regulaciones que existen en el sector, que hacen que muchas veces la actividad minera sea limitada. Regulaciones desde el punto de vista de seguridad, que bien conocemos, regulaciones desde el punto de vista medioambiental, etcétera, etcétera, que permiten entonces o no permiten el desarrollo o la continuidad del desarrollo si es que no se tienen las competencias necesarias para desarrollar los distintos instrumentos que permiten, ¿cierto?, la actividad minera en este segmento. Y por último está la limitación hacia la propiedad minera. También es una barrera de entrada a este segmento y todos estos distintos elementos hacen que la ANAMI, ¿cierto?, sea capaz de poder hacer que el sector se active y por lo tanto se desarrolle de forma sustentable en el tiempo. Por lo tanto, nuestro impacto, yo creo que es el gran valor que tiene esta empresa, es poder generar, ¿cierto?, un impacto social en las regiones, un impacto geopolítico. De otra forma, muchas de las comunidades a las cuales nosotros atendemos probablemente no existirían, porque es la gran actividad que existe en muchos de los poblados, es la actividad minera. Y por otro lado, y un tema no menor, un rol que cumple la ANAMI es poder hacer a través del desarrollo de la actividad la redistribución de los ingresos, ¿cierto?, en las localidades donde efectivamente se realiza nuestra actividad. Por lo tanto, nuestro gran rol es poder, ¿cierto?, ser el motor y el desarrollo de la actividad de la pequeña y mediana minería, en que el fomento, el procesamiento de minerales y finalmente la comercialización sea una actividad rentable y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, si uno mira a partir de todos estos elementos, el diagnóstico que uno tiene, el rol que debe cumplir esta empresa nacional de la minería, uno entiende entonces al menos así lo entiendo yo, cuáles son los grandes desafíos que tiene no solamente para los próximos 4 años, yo creo, y no creo no equivocarme, en realidad es para el próximo decenio, ¿no? Porque estos son procesos que uno tiene que empezar a trabajar, no son cuestiones de corto plazo, sino que tiene que empezar a trabajar en distintas líneas que permitan, ¿cierto?, darle sostenibilidad a esta empresa. Esta es una empresa del Estado, pero no es comparable a otras empresas del Estado que son productivas, que buscan, en definitiva, maximizar y rentabilizar los activos que tienen en su responsabilidad. Lo que nosotros tenemos que generar es que la rentabilidad que podamos obtener a partir de nuestros activos sean traspasados, ¿cierto?, hacia el sector de manera tal de generar mayor actividad. Y por lo tanto, el gran valor que uno tiene que buscar es el impacto productivo, el impacto social que nuestra actividad genera en las regiones donde nosotros operamos. Y por lo tanto, generar no solamente en las que hoy día estamos actuando, que es fundamentalmente segunda, tercera y cuarta región, sino que en aquellas donde exista potencial minero, que tradicionalmente ha estado en estas regiones, pero la verdad es que si uno empieza a analizar y ver distintas alternativas más allá de las pastas tradicionales,
la verdad es que uno podría generar mayor impacto y mayor desarrollo en distintas localidades a lo largo y ancho del país. Pero, en definitiva, ¿cuáles son los distintos desafíos a los cuales nos vemos enfrentados en los próximos años? Sin duda, que tiene que ver primero con desarrollar resultados operacionales equilibrados. Y aquí lo que quiero decir es que tenemos que conjugar, ¿cierto?, entre poder sacarle el máximo rendimiento a los activos y a nuestro conocimiento y a nuestro poder, ¿cierto?, en términos de poder agrupar la oferta en beneficio, ¿cierto?, de la rentabilidad de los activos que tenemos a nuestra responsabilidad con el fomento. Y ese juego entre rentabilidad y impacto en la actividad de la pequeña y mediana minería tiene que estar equilibrado. Debe ser equilibrado. Si no, no es sostenible una empresa de esta envergadura. El Estado de Chile, cualquiera sea el gobierno que esté al frente del mando del Estado, siempre va a buscar que sus empresas sean equilibradas. ¿Por qué? Porque la verdad es que existen una serie de otras necesidades que tiene la ciudadanía que se contraponen, ¿cierto?, a una empresa productiva. O sea, el Estado entre la salud, entre la vivienda, entre la educación y una empresa productiva del Estado siempre va a privilegiar, ¿cierto?, el colocar recursos en estos puntos que obviamente es una demanda de la ciudadanía y de la sociedad. Por lo tanto, lo que nosotros no tenemos que convertirnos, en definitiva, en un peso económico para el Estado de Chile, y por lo tanto tenemos que autosoportarnos, autosustentarnos en el tiempo. Entonces es como la primera cosa que tenemos que colocarnos en nuestra cabeza. Esta no es una empresa en que solamente tiene que pedir al Estado recursos, sino más bien generar para poder sostener esta actividad productiva. Ese es el primer gran desafío que tiene esta empresa. El segundo gran desafío es poder generar impacto económico, impacto social y ambiental. Esta actividad ha ido cambiando en el tiempo. Probablemente, si uno mira 20, 30 o 40 años atrás, el hecho de que haya actividad minera probablemente generaba mucha expectativa en la ciudadanía. Muchos incluso municipios tienen dentro de su escudo chimeneas productivas que sacaban cierto humo hacia el exterior y que generaban cierto la expectativa de crecimiento y desarrollo para las comunidades. Bueno, hoy día hablar de minería probablemente lo primero que se nos viene a la mente, hablo en general en la sociedad, es el concepto de contaminación, probablemente de depredación, ¿cierto?, de los recursos naturales, y que en definitiva genera, ¿cierto?, un impacto más bien negativo. Y lo que tenemos que aprender y desarrollar, como lo tiene que hacer toda la industria minera, es que nuestras operaciones sean sustentables en el tiempo y sostenibles, y que la comunidad entienda que esta es una actividad que le va a permitir convivir una actividad económica productiva que genera desarrollo con una actividad que permita, ¿cierto?, mantener los recursos naturales para las próximas generaciones. Es un tema que tenemos que nosotros resolverlo, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de pasivos ambientales y de desarrollo en nuestras operaciones que tenemos que ir cambiando progresivamente y poder convivir en esta dualidad de necesidades que tiene la ciudadanía. El hacerlo no es fácil, requiere recursos, pero fundamentalmente requiere actitud,
hacia que esta actividad es posible desarrollarla en forma sostenible en el tiempo. Este es un problema transversal a la industria minera, pero que particularmente en el caso nuestro tenemos, bueno, ustedes lo deben conocer en las distintas regiones, actividades que todavía tenemos que superar y desarrollar, invertir de manera tal de poder hacer sustentable en el tiempo nuestras distintas actividades. La pregunta ¿es posible? Sin duda. Yo creo que hay posibilidad, se puede hacer actividad minera y ser compatible, ¿cierto?, con el cuidado de los recursos naturales. Hay distintas muestras en el uso del territorio, en el uso de recursos hídricos, en el recurso de energía, en el desarrollo de relación entre las distintas actividades mineras y las comunidades. En fin, yo creo que ahí tenemos un camino grande por desarrollar y por lo tanto creo que es factible hacerlo en el tiempo. Nuevamente, esto no es una mirada de corto plazo, no es que mañana vamos a solucionar todos los problemas y todos los pasivos que tenemos, pero si uno tiene la convicción de que eso se puede desarrollar, puede ir dando pasos en forma significativa en los próximos años. Sin duda necesitamos, como tercer punto, desarrollar un mejor fomento productivo. Y con esto lo que estoy diciendo es que necesitamos desarrollar actividad y generar instrumentos que nos permitan generar mayor impacto en la actividad minera. Y cuando hablo de desarrollar impacto, no es solamente cumplir los programas de fomento que tenemos desarrollados. No basta con decir cumplir, ¿cierto?, con las distintas iniciativas que hemos generado en los últimos años, sino más bien poder interpretar en qué tenemos que colocar los fondos destinados al fomento y que permitan, en definitiva, hacer que la actividad siga creciendo. Fomento por hacer fomento no tiene sentido si es que no tiene impacto productivo y desarrolla nuevos actores en este mundo de la pequeña y mediana minería. Y por tanto, ahí tenemos un gran desafío de poder generar instrumentos que tengan finalmente un resultado. Y el resultado es aumentar la actividad minera de las distintas regiones en donde nosotros tenemos actividades. Un cuarto elemento tiene que ver con los activos que hoy día tiene la ENAMI a su disposición. Uno de los grandes activos son las propiedades mineras. Tenemos más de 340.000 hectáreas de propiedad minera a lo largo y ancho del país, que la hemos ido tomando desde distintos orígenes, pero en definitiva tenemos ahí un activo que si no hacemos nada, la verdad que el valor que tiene para nuestras actividades es cero. Y lo único que genera cierto es gasto desde el punto de vista del pago, de la mantención de estas propiedades en el tiempo. Lo que tenemos que tener como gran desafío es poder sacarle rendimiento a la actividad minera a través de las propiedades, a través de distintas formas. El arrendamiento, que es como lo más clásico que hemos hecho en el tiempo, o sencillamente generar negocios con distintos actores que permitan finalmente desarrollar actividad. Nuevamente, como decía, uno de los grandes desafíos que tiene esta actividad minera y barreras que tiene es la propiedad minera, y nosotros somos actores relevantes que nos permitan entonces, un actor relevante que nos va a permitir en definitiva poder sacar mayor rendimiento a estas propiedades, pero por otro lado generar mayor actividad. Por lo tanto, ahí tenemos un cuarto elemento a trabajar. El quinto elemento tiene que ver con la productividad. Tenemos planteles productivos, tenemos activos, tenemos importantes activos a lo largo de las distintas regiones, en que si uno analiza,
¿cierto? El nivel de eficiencia respecto de la industria son eficiencias que están bajo la media, Y tiene que ver con la obsolescencia, con el tipo de activos que tenemos, también tiene que ver con el abastecimiento de minerales que no lo tenemos garantizado, pero también tiene que ver, ¿cierto?, con análisis, ¿cierto?, que hacemos a nuestros distintos planteles y actividades respecto de cuál es su máximo rendimiento y si realmente están en el nivel adecuado para las distintas operaciones que tenemos. En materia de rendimiento unitario, en materia de eficiencia operacional, en materia de costos, en definitiva, que permitan, ¿cierto?, decir que tenemos una alta eficiencia y productividad en nuestras distintas operaciones. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que todas nuestras operaciones y todos nuestros planteles tengan números azules. No hay nada que nos impida, a la escala que tenemos, es que nuestras distintas áreas de operaciones tengan números azules y contribuyan, ¿cierto?, al valor objetivo o función objetivo que andamos buscando, que es de tener ¿cierto?, resultados operacionales equilibrados. Un quinto punto, sexto punto, en definitiva es poder también modernizar, ¿cierto?, nuestras operaciones. Y claro, siempre se habla de modernizar a la NAMI, pero ¿qué significa en la práctica modernizar? Bueno, probablemente una de las cosas que uno observa al llegar a la NAMI es que efectivamente hay espacios donde no han habido cambios significativos, como ya lo indiqué, en los planteles productivos, particularmente en la inversión o la reinversión que se debe hacer en las distintas tecnologías que nosotros utilizamos para el procesamiento de minerales y, ¿cierto?, con la adaptación de los planteles productivos a las distintas regulaciones o tendencias que tiene la industria en materia de eficiencia, productividad y de sostenibilidad en el tiempo. Una de ellas, y que probablemente estamos viviendo un poco más por la presión de cumplir, tiene que ver con la modernización de la fundición. Y hoy día estamos en plena ejecución de un proyecto de 54 millones de dólares aproximadamente, que tiene que ver con el cumplimiento, o se relaciona con el cumplimiento, ¿cierto?, del Decreto Supremo 28. ¿Qué es lo que es el Decreto Supremo 28? En realidad, más bien es una norma que tenemos que cumplir hacia final de año, pero que, si uno la mira en el concepto internacional, la verdad que nos deja en una posición no óptima. Desde el punto de vista del requerimiento o la tendencia hacia dónde va, ¿cierto?, todas las fundiciones en la gran minería, pensando, ¿cierto?, más bien en el mercado de las fundiciones, la verdad que nos deja un paso relativamente lejano de cómo debería operar una fundición en el futuro. Con el Decreto Supremo 28 no podemos asegurar la convivencia entre la ciudadanía cercana a la fundición de Paipote con la actividad continua de nuestra operación. No lo podemos asegurar. Por lo tanto, ahí requiere un paso superior, que es poder colocar al día en materia tecnológica a una fundición como la de Paipote. Y eso es un paso mucho mayor, y que también hoy día estamos trabajando en forma paralela para poder definir cuál va a ser la fundición de futuro y finalmente, ¿cierto?, hacer que esta convivencia entre nuestra operación minera y la comunidad sea sostenible en el tiempo. Hoy día lo que va a pasar a partir de diciembre probablemente es que deberíamos tener una menor probabilidad de que ocurran episodios en materia medioambiental, pero van a seguir ocurriendo. Eso no lo podemos asegurar, que con estos 54 millones vamos a tener resuelto el tema.
Adicionalmente, en materia de modernización, sin duda que tenemos que ponernos al día en materia medioambientales y de seguridad. Una de las cosas que más me llamaba la atención cuando llegué era la forma en que teníamos de acercarnos hacia el tema de seguridad. Sin duda que aquí tenemos un campo todavía amplio por ponernos al día en materia, primero, de entender que la seguridad es un problema de todos los que trabajamos al interior de la ANAMI. Dos, que todos los trabajadores valen por igual, no hay distinción entre trabajadores propios ni de terceros, ni cualquiera que esté al interior de los planteles de ANAMI. Y tercero, ¿cierto?, es que deben haber medidas de seguridad y de control de los riesgos a los cuales estamos expuestos, que deben ser desarrollados fundamentalmente por la línea. El tema de la seguridad no es un problema del encargado de seguridad ni el departamento de seguridad, es un problema de quien dirige a personas en los distintos planteles productivos. Esto es un problema propio, mío, y de cada uno de los que dirigimos personas. Un segundo elemento en materia de modernización tiene que ver con el gobierno corporativo. Sin duda que este es un tema que tenemos que seguir desarrollando, que vamos a desarrollar en los próximos meses, y que tiene que ver con, fundamentalmente, poder mantener en el tiempo las líneas de desarrollo de una empresa que tiene una permanencia de largo plazo y que no depende, obviamente, del gobierno de turno. Aquí deberían haber políticas de desarrollo de esta empresa que sean más allá de los gobiernos que se van cambiando de forma continua. Y ahí tenemos el gran desafío de cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, cómo tener un gobierno a partir de nuestro directorio que tenga una continuidad en la política de manera tal de generar una forma continua de estos trabajos que son de mediano y largo plazo. Un tercer aspecto en materia de modernización tiene que ver con la gestión administrativa en la cual nosotros desarrollamos las distintas actividades. Creo que ha habido algún tipo de avance, lento en mi opinión, con los sistemas ERP y los sistemas de digitalización en general, que tenemos que incorporarlo más rápidamente. Creo que aquí tenemos un atraso respecto de la industria importante, mucho papel en esta empresa. Lo que tenemos que trabajar en la digitalización y eliminar procesos administrativos que no generan ni aportan valor agregado a la actividad que nosotros desarrollamos. Esto va aparejado, en definitiva, también con lo que yo he definido como el incremento en el trabajo de innovación. Existen múltiples actividades, iniciativas, en donde la innovación, la verdad, que nos da una herramienta para ponernos al día, pero fundamentalmente a agilizar los procesos que nos permitan mejorar en cuanto a eficiencia de las distintas actividades que realizamos. Por último, en materia de modernización, sin duda el tema de ponernos al día respecto de la sociedad en cuanto a igualdad de género, sin duda que es un tema que tenemos que desarrollarlo rápidamente. No existe ninguna condición más allá de lo cultural en que esta empresa sea una empresa moderna, en que el talento esté igualmente distribuido independiente del género, ¿cierto?, que lo desarrolle. Y por lo tanto, no hay ningún impedimento, y así lo vamos a desarrollar, a que podamos tener igualdad en nuestras actividades y en nuestra forma de reclutar, seleccionar a nuestra gente en los distintos estamentos, trabajadores, supervisores, ejecutivos y probablemente directorios,
y que permitan entonces acceder a el mejor talento existente en el mercado. Y por último, uno de los grandes temas también que debemos desarrollar con bastante rapidez tiene que ver con aumentar los niveles de transparencia y probidad en nuestras operaciones. Uno de los grandes temas que aparecen, particularmente en una empresa como esta, que es del Estado, es que efectivamente los recursos a los cuales nosotros tenemos acceso, recursos que son públicos, sean utilizados de la mejor forma y que no le permita, o que la ciudadanía le permita en realidad hacerle trazabilidad de que efectivamente los recursos son utilizados para los cuales fueron destinados. Siempre existe la percepción de que al ser empresas públicas podemos perder la trazabilidad respecto de en qué utilizamos los recursos del Estado. Y por lo tanto ahí hay que trabajar fuertemente en poder dar muestra, no solamente a través de una página web en donde mostremos información, sino que a través del análisis en forma permanente, con controles tanto internos como externos que permitan asegurar de que los recursos son bien utilizados, que son transparentes y que efectivamente podemos dar cuenta de cara a la ciudadanía de que los recursos son utilizados adecuadamente. No es posible que existan nichos de falta de probidad, eso definitivamente lo debemos erradicar y por lo tanto vamos a ser muy exigentes en el uso de los recursos. En definitiva, y con esto ya voy a ir terminando, ¿cómo me imagino a la ENAMI de los próximos años? Primero, una ENAMI con alto impacto en la actividad sobre la cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra actividad. Alto impacto. Segundo, una ENAMI financieramente sana, equilibrada, que efectivamente no seamos un lastre para el Estado. Una ENAMI moderna, en donde efectivamente utilicemos todas las herramientas que nos permitan actualizar nuestros procedimientos, nuestras actividades y en definitiva seamos más productivos. Una ENAMI creciente en términos de poder ampliar nuestra capacidad, ¿cierto?, de desarrollo para distintas actividades, mayores operaciones, mayores capacidades de poder integrar otros elementos que pueden desarrollar la actividad minera, como otras pastas o minería no metálica. Una ENAMI sustentable en el tiempo, que pueda convivir en las distintas áreas donde tenemos actividades, entre una actividad que sirva a la comunidad, que sea sostenible ambientalmente y que finalmente genere desarrollo para las comunidades donde actuamos. Y finalmente, una ENAMI transparente, en donde cada recurso que se invierta en nuestras distintas actividades sean posibles mostrarlo de cara al frente y comentar o mostrar más bien a la ciudadanía de que son utilizados adecuadamente los recursos. Es por eso que creo que tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que generar ambientes de trabajo mucho más colaborativos, dejar de trabajar en silos, generar mayor eficiencia en nuestras actividades y entender que esta es una empresa en que parte de su rol es un rol de servicio
hacia la actividad de la pequeña y mediana minería. Es por eso que finalmente le hago un llamado a cada uno de ustedes a ser protagonista del futuro de la empresa. Si nosotros queremos que cambie la empresa, no esperemos que esto venga desde afuera, que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino más bien tomar una actitud activa, proactiva, en poder sentirnos partícipes de un desarrollo distinto para la ENAMI, sentirnos orgullosos de ser finalmente el motor de la pequeña y mediana minería. Muchas gracias.